El hambre no siempre se siente en el estómago. Hay un hambre más sutil, más peligrosa, que nace en la mirada. Es el hambre de ser, de pertenecer, de validarse en un mundo donde el espejo siempre está roto. Desde niños aprendemos que no basta con ser, hay que ser más que alguien, más rápido, más fuerte, más brillante. Pero esa carrera nunca tuvo una meta real. Se corre por inercia, por la presión invisible de sentir que si te detienes, desapareces. El problema es que nadie te advierte cuánto cuesta mantener esa velocidad artificial. Porque no solo pagas con tu paz, también pagas con tu futuro. Cada decisión tomada, desde la urgencia de alcanzar a otro, es una deuda que no siempre se liquida en dinero. A veces, lo que se pierde es mucho más difícil de recuperar: tu propio criterio. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas decisiones ves que nacen realmente del deseo auténtico y cuántas son apenas un reflejo? Comprar, mostrar, avanzar, aparentar. No importa el contexto, el mecanismo es el mismo. La voluntad propia se diluye en la comparación constante. Ya no eliges lo que amas, eliges lo que temes perder frente a otros. Cada objeto comprado, cada proyecto asumido sin pasión, es una ofrenda inconsciente a la deidad del reconocimiento social. Pero, ¿qué sucede cuando esa deidad es insaciable? Sucede lo que ves cada día: agotamiento, frustración, una ansiedad silenciosa que se disfraza de productividad. Porque la trampa no es el consumo, es el motivo detrás del consumo. Y aquí la herida se profundiza. El deseo mal dirigido no solo agota las reservas económicas, también agota la estructura interna que debería sostenerte cuando todo lo demás falla. No puedes construir un refugio sobre el pantano de la validación ajena. No puedes esperar firmeza si cada paso depende de quien te esté mirando. La solidez verdadera empieza donde termina la comparación. Pero para llegar ahí hace falta atravesar un desierto que pocos se atreven a caminar: el silencio interior. Porque en ese silencio, lejos del ruido, descubres algo que da más miedo que el fracaso. Descubrir que no sabes quién eres sin el reflejo de los otros. Muchos prefieren seguir corriendo antes que enfrentar esa soledad esencial. Compran tiempo, compran imágenes, compran aprobación. Gastan para llenar un vacío que no se llena con más posesiones, sino con menos máscaras. El costo oculto de vivir bajo la dictadura de la comparación no aparece en las tarjetas de crédito. Aparece en la fatiga de vivir para una imagen que nunca se siente suficiente. Porque no importa cuánto logres, siempre habrá alguien más joven, más exitoso, más admirado. Y si tu autoestima depende de la distancia que crees tener respecto a ellos, nunca vas a descansar. Nunca vas a sentirte dueño de tu camino. La verdadera riqueza, aunque no se diga, nunca estuvo ligada a la abundancia de cosas. Siempre estuvo ligada a la abundancia de criterio. El que sabe elegir desde su eje es invulnerable al hambre ajena. No necesita correr. No necesita llenar vacíos que no tiene. Puede construir con paciencia, invertir con inteligencia, sembrar con sentido. Porque entiende que el fruto verdadero no se da por exposición, sino por profundidad. Pero para llegar ahí, es necesario romper primero el hechizo. El hechizo de creer que lo visible es la medida de lo valioso. Vivimos atrapados en vitrinas de imágenes ajenas, vitrinas que editan, maquillan, distorsionan. Y sin embargo, usamos esas vitrinas como brújulas. ¿Cómo esperar llegar a buen puerto si navegas con mapas falsos? Cada vez que te comparas con lo que ves, olvidas lo que no ves. Las dudas, las deudas, el desgaste. Lo oculto no se comparte, pero pesa. Y cargar sobre tus hombros la presión de igualar algo que ni siquiera es real
es la forma más lenta de autodestrucción. Se destruye primero la confianza, luego la dirección y finalmente la salud mental. Pero el precio más grande no se paga en días de estrés ni en noches de insomnio. Se paga en forma de sueños postergados. Se paga cada vez que pospones tus proyectos verdaderos para correr tras expectativas ajenas. Cada vez que gastas en símbolos de estatus en lugar de invertir en libertad. Cada vez que mides tu valor por el aplauso externo y no por la paz interna. Ese es el gran saqueo. Y lo más trágico es que la mayoría ni siquiera nota que está siendo saqueada. Confunde movimiento con progreso, consumo con éxito, ruido con relevancia. La mente humana, por su diseño, busca puntos de referencia. Es una necesidad biológica. Saber dónde estamos respecto al entorno es, en términos de supervivencia, vital. Pero lo que alguna vez fue un mecanismo adaptativo, hoy es un veneno sutil. Porque el entorno que habitamos ya no refleja necesidades reales, sino deseos inflados artificialmente. Y si no entiendes esta distorsión, terminas viviendo para satisfacer necesidades que ni siquiera son tuyas. Trabajas para impresionar a personas que no conoces. Compras para pertenecer a grupos que no te importan. Gastas energía vital en sostener una fachada que ni siquiera disfrutas. ¿Y todo para qué? Para obtener migajas de validación que se disuelven apenas las consigues. Hay algo profundamente filosófico en reconocer que la verdadera libertad empieza donde termina la necesidad de comparación. No se trata de renunciar al mundo, sino de reconfigurar la forma en que lo habitas. Dejar de mirar compulsivamente hacia afuera para empezar a construir hacia adentro. Entender que tu verdadero enemigo no es la falta de recursos, sino la falta de dirección auténtica. Porque quien tiene dirección, aunque avance lento, avanza seguro. Pero quien camina guiado por los pasos de otro, tarde o temprano se pierde. En el plano económico, esta confusión se traduce en ciclos interminables de consumo sin sentido, de endeudamiento silencioso, de insatisfacción crónica. Personas que ganan más de lo que soñaron, pero viven más estresadas que nunca, porque no importa cuánto aumenten los ingresos, si también aumentan los estándares falsos que crees que debes cumplir. El vacío no se llena con más dinero, se llena con más autenticidad. Se llena cuando el dinero deja de ser un medio para aparentar y vuelve a ser un medio para construir. Pero para llegar a ese punto es necesario desmantelar creencias, cuestionar todo lo que asumiste como normal. ¿Quién te enseñó que éxito es igual a exposición? ¿Quién te convenció de que ser visto es más importante que ser verdadero? ¿En qué momento empezaste a medir tu valor por métricas externas? La mayoría de las personas no sabe responder estas preguntas. No porque no quieran, sino porque ni siquiera se las han planteado. Y así viven, atrapados en una rueda que no construyeron, persiguiendo sueños que no eligieron, pagando precios que no calcularon. La vida moderna está diseñada para explotar tus inseguridades. No de manera explícita, sino a través de mecanismos de refuerzo constante. Cada anuncio, cada publicación, cada modelo de éxito que ves, está calibrado para hacerte sentir insuficiente. Porque alguien que se siente suficiente no compra impulsivamente, no busca aprobación desesperadamente, no necesita anestesiar su vacío existencial con objetos. Por eso el sistema necesita que sigas sintiéndote incompleto. Necesita que sigas comparándote, que sigas corriendo. La salida no es dejar de desear, es desear mejor, es refinar el deseo, hacerlo propio,
sacarlo del molde ajeno. No es una renuncia, es una evolución. Aprender a mirar el éxito de otros sin que eso mine tu propio camino. Admirar sin anhelar ciegamente. Inspirarte sin copiar. Entender que lo verdadero no compite, simplemente es. Lo que está bien plantado en su esencia no necesita gritar para ser notado. No necesita validación constante para existir. Tu energía, tu tiempo, tu dinero, todo es limitado. Y todo se agota más rápido cuando se malgasta en batallas que no son tuyas. ¿Cuánta energía pierdes cada día mirando hacia donde no deberías? ¿Cuánto podrías construir si toda esa atención se dirigiera hacia tu propia vida, tus propios proyectos, tus propios sueños? La diferencia entre una vida plena y una vida vacía no está en la cantidad de logros externos, sino en la cantidad de coherencia interna. Y la coherencia no se compra, no se simula, se cultiva. Se cultiva cada vez que eliges con conciencia, cada vez que inviertes tu dinero en lo que nutre tu camino y no en lo que adorna tu fachada. Cada vez que prefieres el silencio de un progreso auténtico sobre el ruido de una aprobación fugaz. Cada vez que recuerdas que vivir no es impresionar, es ser. Mira a tu alrededor. El espectáculo es evidente. Vidas perfectamente editadas, sonrisas calibradas, éxitos empaquetados. Pero si rascaras apenas un poco bajo la superficie, verías lo que no se muestra. La ansiedad, la soledad, la confusión. Y entenderías que no hay nada que envidiar, que la verdadera victoria es conservarse íntegro en un mundo que premia la fachada, que el éxito no es alcanzar la imagen que te venden, sino liberarte de la necesidad de alcanzarla. La comparación es un veneno lento, no mata de inmediato, pero desgasta cada fibra esencial de tu ser. Y cuando finalmente caes, ni siquiera sabes por qué. Solo sientes el peso, la fatiga, la insatisfacción. Y entonces, como respuesta automática, vuelves a consumir, vuelves a correr, vuelves a compararte. Y el ciclo se perpetúa. Romperlo no es un acto grandioso, no requiere un cambio dramático. Empieza con algo simple, pero brutalmente difícil. Dejar de mirar hacia los costados. Dejar de medir tu vida con reglas que no escribiste. Dejar de hipotecar tu paz para pagar la renta de una imagen. En el fondo, siempre lo supiste. El ruido de afuera nunca va a llenar el silencio de adentro. Solo tú puedes hacerlo. Solo tú puedes reclamar tu vida de vuelta. Solo tú puedes elegir en qué gastar tu energía, tu dinero, tu existencia. Y cuando lo hagas, cuando dejes de correr carreras ajenas, entenderás una verdad tan antigua como olvidada. El que menos necesita, más libre es.